Las grandes preguntas han marcado nuestras culturas. A menudo las han dirigido por caminos extraños, han dado forma a las religiones y han generado, y a veces destruido, civilizaciones enteras. Y curiosamente, las preguntas importantes, las más grandes preguntas, aún no han sido contestadas. Y mientras no nos rindamos, mientras sigamos preguntándonos, aún a sabiendas de que la respuesta no es posible, seguiremos siendo hombres, seguiremos evolucionando y creciendo. Hay muchas formas de plantear una pregunta, una misma pregunta. Y la pregunta primera es, ¿qué somos? ¿Somos un animal? ¿Nada más que un extraordinario animal? ¿O somos algo más? Si es así, ¿cuál es la diferencia que existe con el resto de las especies que viven y cambian con nosotros? Vivimos inmersos en la realidad de un mundo tecnológico que ningún otro ser vivo ha sido capaz de crear. Pero si pretendemos que este hecho nos convierta en el super ser hacia el que se ha dirigido toda la evolución, nos equivocamos estrepitosamente. Muchos creyeron que el hombre era el destino irrenunciable al que la vida tenía que conducir después de su proceso de cambios en el tiempo, como si fuéramos el centro del universo al que todo estaba abocado. Pero no es así. Que nuestra modernidad nos lleve, por ejemplo, a comunicarnos a increíbles distancias, no es más que el fruto de una necesidad de nuestra especie. La misma necesidad que ha llevado a las mariposas a comunicarse con sus parejas mediante la química a decenas de kilómetros. Y para ellas también son distancias increíbles. Es la misma imperiosa necesidad que ha hecho que los murciélagos hayan inventado el sistema de visión por radar, o que un hongo haya inventado la penicilina. Cada invención responde tan solo a las exigencias de supervivencia de la especie que la diseña. Pero los inventos no hacen diferentes a unos de otros. Según este baremo, todos, más simples o más complejos, no somos nada más que organismos biológicos, más simples o más complejos, pero organismos al fin y al cabo. A lo largo de la carrera del conocimiento humano, ha habido una serie de hitos que se plantearon como puntos clave que señalarían una línea divisoria, la barrera meridiana entre el ser humano y los demás seres vivos. Para muchos, esos hitos históricos han ido perdiendo la fuerza de su argumento a medida que ha crecido nuestro conocimiento en el resto de las áreas del saber. Uno de aquellos hitos clásicos era el uso del lenguaje. Nadie más que nosotros podía hablar. Nadie más podía preguntarse por su consciencia o su trascendencia. Somos el Homo querens, el ser que se interpela a sí mismo. La filosofía también ha tratado de definir al hombre como el Homo habilis, el ser que manipula instrumentos. Y hemos sido el Homo ludens, el que juega.
Por supuesto somos el Homo orans, el que reza, pero dejando por ahora al margen la metafísica, las demás definiciones no se ajustan a nosotros tan clara y exclusivamente como pretendían. Para empezar, podríamos entrar en un debate muy profundo intentando establecer las características inéditas de nuestra principal forma de comunicación. La palabra, escrita, hablada o imaginada, es sin duda el más complejo y perfecto medio de expresión de todos cuantos existen. Describe símbolos y cosas intangibles, hasta cosas que no pertenecen al mundo físico. La palabra, el verbo, es ciertamente algo especial. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que existen infinidad de sistemas de comunicación entre los animales, y todo son lenguajes, primarios o sorprendentemente ricos y complejos. Son todos los sorprendentemente ricos y complejos que necesita la especie que los usa, ni un poco más ni un poco menos. En la naturaleza sería un claro desperdicio tener un cerebro demasiado grande con trozos o partes que no tuvieran utilidad. La cuestión es que si buscamos una diferencia entre los animales y nosotros, en función de la capacidad de comunicación, encontraremos que esta diferencia será, en todo caso, una diferencia gradual. Enorme tal vez, pero solo gradual. Una cuestión de cantidad, no de cualidad. Otro parámetro planteado como hecho diferencial entre ellos y nosotros fue el uso de herramientas. Durante mucho tiempo se creyó que para manejar instrumentos era necesaria una inteligencia privilegiada, de un nivel superior al biológico. Pero aquí hemos vuelto a encontrarnos ante el mismo dilema. A medida que ha ido creciendo nuestro conocimiento sobre los demás animales, hemos observado que el uso de utensilios tampoco es un rasgo de exclusividad que nos caracterice tan solo a nosotros. Sin duda, nadie más sobre el planeta maneja mecanismos tan sofisticados como los inventados por los grandes genios de la humanidad. Es verdad, pero debemos reconocer que estamos otra vez ante un hecho que plantea distinciones meramente de grado. La distancia tecnológica que nos separa de los animales se encontraría en una progresión geométrica, incluso exponencial. Pero dado que la tecnología no nos hace más personas, tampoco nos diferencia de ellos. Y hasta entre los pequeños insectos, con estructuras neuronales muy simples, encontramos ejemplos que desmontan la teoría del Homo habilis como primer ser que se ayudó de utensilios y que establecía con ello una frontera inequívoca frente al resto de la vida. Esta avispa elige y desecha piedras que hace vibrar con impecable maestría sin necesidad de inteligencia. La avispa ha necesitado desarrollar esta técnica para enterrar sus puestas de huevos bajo tierra, a salvo de los depredadores. Como los demás, busca proteger a sus hijos. Excava un nido que luego tapa y mimetiza para salir después en busca de una presa apropiada. Le inyecta una dosis de un veneno paralizante, una dosis calculada tan perfectamente como lo habría hecho el más sofisticado sistema médico anestésico. Finalmente, después de depositar un huevo sobre ella, la empareda. Con las provisiones necesarias para que su descendencia se alimente durante la fase larvaria, tapa su extraordinaria despensa haciendo un magnífico despliegue de manipulación de elementos que el ecosistema ha puesto a su disposición.
Incluso selecciona guijarros de distinta forma y dimensión para cada fase de su proyecto. La amófila da continuidad a sus genes. Su biología exigía el desarrollo de tal comportamiento. Era la única posibilidad para su especie de permanecer, de sobrevivir. No es lista. Seguramente no sabe ni por qué hace lo que hace, pero su instinto suple perfectamente su ignorancia. Y el instinto es un manual con pocos defectos. Entre la piedra del insecto y la apisonadora del ingeniero hay en efecto una vertiginosa distancia de ciencias aplicadas, pero la herramienta de la avispa y la del hombre son puntos de una misma curva tecnológica. Puntos lejanos quizá, principio y final de un eje de coordenadas, pero no más que una distancia, otra vez, gradual. Otra característica supuestamente única del ser humano era la capacidad de jugar, y con ello la posibilidad para disfrutar o aburrirse. También la cualidad del Homo ludens, del ser que se divierte, fue esgrimida por la filosofía como condición exclusiva de un ser especial. Pero eso sucedió hace ya tiempo. Los científicos, los naturalistas e incluso la mayoría de los filósofos modernos son muy conscientes de que otras especies disfrutan también de su ocio. De hecho, como nosotros, necesitan imperiosamente el juego como un manual de desarrollo y perfección de las habilidades, o hasta como una vía de escape para huir del estrés. No es tan difícil encontrar casos, aunque sea solo entre mamíferos, de cómo los elementos del entorno pueden usarse como herramientas para divertirse magníficamente. Esto, por ejemplo, es surf en estado puro. Ni siquiera somos los únicos que sabemos disfrutar de las olas. Y podríamos plantearnos muchas otras cuestiones como el juego, el lenguaje o el uso de herramientas, intentando comprobar si somos o no somos un animal más. Pero probablemente así seguiríamos encontrándonos mamíferos, peces o insectos que atravesaran la frontera sagrada que queríamos dibujar. Ciertamente, el hecho que nos lleva a tener una tan firme convicción de que nosotros somos otra cosa que un salvaje es que cuando visualizamos al hombre, lo imaginamos trabajando en la Quinta Avenida, moviendo los hilos de una compleja sociedad que parece obedecer casi mágicamente a su omnipotente ordenador. No podemos dejar de pensar en nosotros mismos como en el civilizado ser tecnológico y futurista que domina la medicina, la matemática o la física y que ha sido capaz de destrozar y transformar el planeta a su medida. Pero pensemos por un instante en la otra parte de la humanidad. Una parte muy numerosa, la que aún atesora los secretos de una forma de vida más equilibrada y sostenible con el medio. No defenderemos la teoría del buen salvaje, pero a pesar de las limitaciones y dificultades que pesan sobre esta gente ancestral, quizás anquilosada, la realidad es que todavía mantiene honorablemente sus lazos primigenios con la naturaleza, siendo coherentes también con su propia naturaleza. Pensemos en esta humanidad que, aunque apenas se viste, no derrocha, no destruye, y respeta la vida como si su propia vida dependiera de ello. Su aspecto es más salvaje, es viejo,
y se sostiene en un inestable equilibrio, pero es, en todo caso, la preciosa cuna de todo lo que somos hoy. Y nadie duda ya, nadie que no quiera ser considerado un animal en el peor sentido de la palabra, que tan persona es un ciudadano de Nueva York como un aborigen de Nueva Guinea. Sin embargo, la sociedad actual ha pervertido la percepción de esta realidad, ofreciéndonos una falsa apariencia sobre nosotros mismos, precisamente por estar revestidos de una cultura a veces tan artificial. Puede que creamos que existe un abismo entre los comportamientos de los animales y la moderna forma de vivir de los seres humanos, pero el abismo mengua cuando salimos del entorno de la última civilización para sumergirnos en nuestro hábitat original. Al margen de las diferencias meramente circunstanciales que se dan entre las culturas de la Tierra, todos somos igualmente personas, con independencia de cuál sea nuestro ecosistema habitual. Lo único que ocurre es que en este, nuestras costumbres podrían parecer más próximas a las del resto de la vida. La cuestión es que entre el hombre y la bestia, la sensación de lejanía disminuye o aumenta en gran medida en función de aspectos puramente anecdóticos. Pensemos, si no, en otra dimensión, la cuarta, el tiempo. Es un hecho que un troglodita se asemeja más a un simple primate que lo que se asemeja el civilizado Homo sapiens del siglo XXI. No obstante, y aunque distanciados por cientos de miles de años, ambos homos son Homo sapiens. ¿O es que existió un hijo de un linaje especial cuyo padre era todavía un animal? Y si fue así, ¿qué pareja habría elegido ese nuevo ser para perpetuarse? ¿Una bestia? Biológicamente, somos solo un animal. E históricamente, no pudo existir una ruptura tal que diferenciara repentinamente en su esencia a una generación de la siguiente. No sería lógico pensar que una generación de animales tuviera como consecuencia una generación de personas. Fuesen como fuesen nuestros principios, cierto es que, como el resto de las especies, hemos ido adaptándonos y cambiando según los principios que dedujo Charles Darwin. Lo que somos en la actualidad es fruto de un gran trabajo evolutivo, aunque es justo reconocer que también evolucionando somos muy originales. Nuestra transformación en el tiempo responde cada vez más a una selección de tipo cultural, o lo que es lo mismo, responde cada vez menos a una selección biológica natural. Es decir, que para nuestra especie, más que ser fuerte, alto o atractivo, cuenta mucho más el estar bien adaptado a la sociedad de cada momento. Por eso, el éxito social, el triunfo económico o una forma de ser adecuada es más importante aún que la belleza y el atractivo físico. La educación, el nivel académico o simplemente ir a la moda constituyen la parte más importante del atractivo sexual de nuestra especie. Los componentes culturales de cada persona son los que mejor avalan sus posibilidades reales de éxito reproductor o de calidad y esperanza de vida. La cultura, en el más amplio sentido de la palabra, es la escala según la que hoy nos elegimos unos a otros para dar continuidad a la humanidad. Y nuestras raíces culturales se fundamentan a menudo en el conocimiento que hemos extraído y que seguimos extrayendo de los seres vivos. De seres que comparten nuestro espacio y que han compartido también nuestra historia
desde el momento en el que creímos que habíamos dejado de ser un mono más. Un momento, sin duda marcado por nuestra capacidad de aprendizaje, porque la cultura, la nuestra, solo se transmite copiando. Nuestra capacidad de asimilar información es, sin lugar a dudas, la más desarrollada de todo el reino animal. Somos los animales menos instintivos, pero a cambio nos hemos especializado en aprender, en asociar y, por tanto, también en imitar. La mayor parte de nuestras ciencias, artes y técnicas han surgido de plagios más o menos afortunados que a su vez han nacido de la observación de lo que nos rodeaba. Es una realidad que observamos a los animales desde nuestro más temprano principio. Necesitábamos comprenderlos para defendernos de ellos o para cazarlos. Los pintábamos sobre la roca de las cuevas sagradas o en la cerámica en la que calentábamos y transportábamos la comida. Y con el paso del tiempo, gracias a la acumulación de conocimientos, hemos descubierto en la naturaleza mucho más de lo que pretendíamos. La creatividad exige normalmente un punto de partida. Para nosotros, el mundo vivo ha sido una musa inagotable. Los primitivos objetos de arcilla y barro que elaboraron nuestros antepasados han servido a los antropólogos para definir y clasificar culturas en el tiempo y el espacio. Según sus formas y estilos artísticos, volvíamos a creer que solo nosotros podíamos haber pensado en la forma y el uso de una vasija. Pero ni el trabajo hecho con aquellos materiales, ni sus variadas aplicaciones, ni aun los diseños más prácticos, fueron originalmente humanos. Muchas especies, mucho antes, sabían de la versatilidad de la mezcla de tierra, agua y algo de química. Sin duda, los nidos y las técnicas de las aves o de los insectos sirvieron de inspiración a nuestros más antiguos artesanos. Pero estos descubrieron muchas posibilidades nuevas en la tierra mojada. Si al secarse y endurecerse protegía durante meses o años a las crías de los animales, era evidente que también para nosotros se convertiría en un inmejorable aislante de la temperatura, capaz a la vez de contener y conservar los alimentos protegidos de los parásitos. Y por fin, mezclado con fibras vegetales, la masa cobraría una inédita consistencia y con ello, con adobe, se harían los ladrillos sobre los que se sustentaría la base de una civilización que entre barro vive la parte más larga y sostenible de toda su historia. Ciudades de barro, ánforas y vajillas de barro, hasta magia de barro. Quizás las propiedades de conservación de aquel versátil material llevaran un día a algún chamán a recubrirse con él para ostentar una imagen poderosa que transmitiera la idea de perdurabilidad y de inmunidad que la propia tierra tenía. Quizá, recubiertos de barro, buscáramos alargar la vida, o quizás fuera otra vez la simple observación de la naturaleza lo que hizo que pensáramos en embadurnarnos, copiando a las bestias, obteniendo sin saberlo como ellos protección frente a los parásitos de la sangre y de la piel. Y vio el hombre que aquello era bueno, y fue muy bueno en verdad, ya que la protección frente a los insectos y por tanto frente a las enfermedades que estos transmiten
alargó eficazmente nuestras vidas. Supimos aprovechar un material para construir con él, para utilizarlo como ungüento y luego para convertirlo en parte de nuestra cultura. Pero no lo descubrimos nosotros. Fueron los animales los que nos mostraron el camino. Toda la prehistoria humana está repleta de ejemplos como el del barro. Infinidad de materiales y sustancias han sido revelados ante nuestros ojos por seres que demasiado a menudo consideramos inferiores. ¿No será que nos hemos autoconsiderado superiores sin razón? Las avispas dieron forma en sus panales a una sustancia especial, ligera y resistente, y que llegaría a redefinir el nombre del tiempo del hombre. El paso de la prehistoria a la historia se escribe sobre papel. El papel de la avispa. Masticando madera y mezclándola con su saliva, aquellos insectos generaron cartón líquido, un burdo papel que moldeaban con sus mandíbulas hasta conseguir finas láminas que se secaban con rapidez y que eran perfectas para dibujar los más resistentes nichos incubadora. Los nidos de las abejas están construidos con una fórmula diferente: cera. Y entre la cera, las abejas almacenan miel. Aún tardamos algo más de tiempo en descubrir que en una colmena es casi imposible que se reproduzcan y proliferen bacterias u hongos, ya que estos superorganizados insectos saben fabricar además antibióticos para protegerse de los peligrosos enemigos microscópicos. La seda de las arañas también tiene poderes antibacterianos para servir perfectamente de despensa, aunque sus cualidades más relevantes sean la elasticidad y la resistencia. En eso, la telaraña es superior incluso al acero o al nylon. Las arañas, las avispas o las orugas llamaron nuestra atención también por otro motivo: una revolucionaria concepción de la geometría y el orden. Cuántas cosas increíbles realizan y diseñan los animales sin que eso les confiera ni un ápice de ser otra cosa que simples estructuras vivas absolutamente perecederas. Según estos parámetros, unos y otros, animales y hombres, formamos parte del mismo conjunto, obreros e ingenieros más o menos cualificados que cumplen con su instinto de supervivencia, a veces con trabajo, prueba y error, a veces nada más que con su selección y muerte. El aprendizaje que hemos succionado de la naturaleza ha dirigido impetuosamente los pasos del desarrollo de los hombres y de sus culturas. En ocasiones, han sido pasos lentos y costosos. Otras veces, hemos dado verdaderos pasos de gigante. La ruta de la seda ha sido uno de los hechos históricos que más rotundamente ha contribuido a establecer lazos y vínculos entre las gentes de Europa, África o Asia. Y si de un lugar procedía el brillante hilo de las orugas, de otro llegarían tejidos urdidos según el uso de las aves. En cada rincón del mundo se encontraban fuentes distintas de las que beber. Los africanos pájaros tejedores habrían iniciado la técnica de anudar y lazar. Las oropéndolas americanas enhebraban con sus picos las más finas hebras vegetales. Cosían con su boca como sastres virtuosos. Sus tejidos conformaban firmes estructuras para su descendencia. Y el mono más listo estaba siempre ahí para verlo, atento para no perder ni una oportunidad de asociar nuevas ideas
a sus nuevas necesidades. De hecho, la inteligencia ha sido definida como capacidad de relación, y muchos animales poseen un evidente desarrollo intelectual. Mas la diferencia es otra vez cuestión de grados. Entre aquellos nudos y lazadas, íbamos a tramar la primera de una serie de asociaciones de ideas aún más complejas que el tejido o la vestimenta. Empujados por la función que más condiciona la mente y la morfología de cualquier animal, la necesidad de conseguir alimento, íbamos a reinventar nuestros métodos para obtener comida. Según la paleoantropología, para nosotros todo empezó con la recolección. Dicen que por eso nos pusimos de pie, para liberar nuestras manos y así poder abrazar cuanto más mejor. Unas manos libres nos condujeron a un cambio morfológico y de costumbres que disparó, entre otras cosas, nuestras posibilidades de caza. Unas manos libres y unos ojos muy atentos. No hay ningún arte que hayamos imitado y adaptado mejor de la vida salvaje que el arte de matar. Somos los maestros. Maestros que por supuesto han tenido sus maestros, pero hemos superado todos los listones. Hemos alcanzado la más alta cúspide de la pirámide de la depredación. El grado de sofisticación que adquirimos fabricando armas fue aumentando al mismo tiempo que la codicia por obtener más. De aquí al paso a luchar contra nuestros propios congéneres fue ya pequeño. Pero la guerra tampoco nos hace diferentes. Las luchas fratricidas tienen también su cruel espejo reflejado en el resto de las bestias que pueblan la tierra. Nuestras envidias y ansias de poder no se diferencian tanto de la búsqueda del éxito que naturalmente persiguen los demás seres vivos. Para algunos, las falsas motivaciones y la crueldad sádica de nuestras guerras y sus consecuencias podrían situarnos en efecto en un nivel diferente al animal. Pero para otros, el combate es un elemento más del camino evolutivo. Y si no somos más que una especie producto de la naturaleza salvaje, deberíamos asumir que el triunfo pertenece en exclusiva a los más fuertes. ¿Es el nuestro un mundo de fieras? ¿O podríamos encontrar en el centro de nuestros campos de batalla la condición que no se da entre los brutos? Quizás somos los únicos animales que, dado nuestro poder y ambición, podríamos exterminarnos completamente unos a otros si nos excediéramos en nuestra potencia destructora. Pero si por casualidad desapareciéramos todos de una vez, ¿no seguirían adelante las especies supervivientes en un nuevo principio? Entonces, ¿qué significado habría tenido nuestro efímero paso por el planeta Tierra? Más allá de las dudas, curioso y salvaje es el hecho de que la guerra haya sido el primer y más importante motor de los cambios evolutivos. Desde el principio, las plantas ya se vieron obligadas a dotarse de venenos para combatir a los devoradores de hojas. La guerra química desatada entre el reino vegetal y el animal ha favorecido el perfeccionamiento de las fórmulas tóxicas más alucinantes y, por contraposición, la elaboración de los sistemas defensivos y los antídotos más ingeniosos. La guerra destruye e impulsa a la vez. Es el más poderoso aliado de la selección natural, pero no convierte al guerrero en algo sobrenatural. La guerra es de este mundo. En su particular lucha contra los vegetales, estos monos descubrieron el momento secreto del ciclo en el que su árbol favorito, el guapinol, producía menos toxinas y así podían alimentarse sin peligro. Sin peligro, si eran capaces de advertir a sus hijos. El veneno de la planta parece haber jugado un papel fundamental en el diseño de una compleja forma de lenguaje para los primates.
pero no por ello han dejado de ser simples monos. Ciertas acacias africanas han elaborado un plan estratégico para evitar que las jirafas se sacien impunemente con sus hojas. Al sentirse atacada, cada planta multiplica por 10 el contenido tóxico de su savia e informa químicamente al resto del bosque que debe hacer lo mismo para evitar al enemigo. El amargo sabor que en unos minutos alcanzan las acacias disuade a los herbívoros, que tendrán que buscar otros recursos con los que calmar su hambre. La batalla por comer y no ser comido supone una violencia tal que obliga a la biología a adaptarse, a cambiar, a evolucionar. El ser humano, inmerso en la tan violenta naturaleza, ha sido testigo de cómo la lucha por la supervivencia crea nuevos modelos hábiles para competir, y ha puesto todos ellos a su servicio. Hemos sabido aprovechar los viejos venenos formulados por las plantas. Con las especias hemos protegido y salvaguardado nuestros alimentos de los parásitos, y desde aquí, desde el conocimiento de los mecanismos defensivos y agresivos de los seres que conocíamos cada vez más íntimamente, los hemos elevado al concepto de farmacia o medicina. Conceptos que, por cierto, nos han enseñado mucho sobre altruismo, generosidad y cooperación. Estas cualidades, tan cercanas a los buenos sentimientos que nos definen como personas, se encuentran también en otras especies con suficiente grado de encefalización y con altos niveles gregarios, aunque sea solo en una fase muy germinal y básica. Como en el resto de las especies de primates, los individuos de un mismo clan están bien diferenciados jerárquicamente, y entre cada clase o nivel social, las relaciones, los derechos y los deberes están tan firmemente establecidos como en cualquier otra familia biológica. Entre los babuinos se han podido observar claramente ciertos comportamientos que podrían describir el origen del altruismo y el sacrificio del individuo en bien de la comunidad. Los ejemplares jóvenes suelen ocupar un espacio periférico alrededor de la manada. Este hábito les convierte en el blanco idóneo de los depredadores, pero al concentrar sobre ellos la atención del cazador, la desvían indirectamente de las madres, las crías o los machos con mayor experiencia. De esta forma, tanto la cultura como los genes del grupo obtienen la máxima protección. El gen egoísta solo busca la supervivencia y prescinde de lo que sea o de quien sea en aras de la continuidad. Quizá de esta forma se han ido dando los primeros pasos que conducen a las sociedades en las que el comportamiento de ser generoso, de no pensar solo en uno mismo, es un valor necesario para todos. Son comportamientos que han de ser aprendidos y por tanto enseñados, y los cromosomas han debido dejar un hueco para ello y predisponerse para, además de elegir a los más fuertes, elegir también a los buenos. No somos los únicos capaces de dar la vida por los nuestros, como tampoco fuimos ni los primeros ni los únicos en asociarnos o domesticar a otras especies, vegetales o animales. Aunque está claro que nosotros hacemos todo a lo grande. Las ventajas de cultivar grandes extensiones y de pastorear incontables especies en incontables rebaños nos han permitido crecer enormemente en número, acrecentando a la vez nuestra calidad de vida en prácticamente cualquier lugar. Las diferentes culturas de la Tierra tienen su particular personalidad reflejada en la forma en la que domestican el ganado o el suelo. Y a su vez, cada suelo ha grabado a fuego en sus pastores
una especial manera de ser, de vivir o de resistir. Pero la simbiosis o el parasitismo que nosotros hemos negociado y forzado con el medio tampoco nos desmarca nítidamente de lo animal. Muchas otras especies, a su manera, han solucionado también así su ecología. Hay peces que cuidan, podan y defienden praderas de algas para su consumo, y medusas que entre sus tentáculos portan colonias de vegetales unicelulares para reciclar la energía del sol. Para nuestra forma de vida, la agricultura y la ganadería supusieron otra revolución trascendental, pero las hormigas y las termitas cultivaban desde mucho antes sus plantaciones de hongos bajo la tierra, controlando, tan precisamente como las más modernas estaciones climáticas, temperatura, humedad y luz. Hasta los pulgones accedieron a ser pastoreados por hormigas para recibir a cambio servicios de protección. Y ninguno de esos agricultores o ganaderos reclama para sí un trato especial de la historia natural. Son solo bichos. Pero después de tanto tiempo de observación y de reflexión, la extraordinaria mente humana ha procesado tal cantidad y tal calidad de información que ha llegado a sentir. A sentir cosas nuevas de forma nueva. Cosas que sepamos, ningún otro ser puede experimentar. Buscamos comprender y tocar la conciencia o el alma. Un espíritu interior quizás simplemente basado en la química, pero que ha llegado a percibir la satisfacción que se encuentra al amar y al compartir, o el dolor producido por la muerte. Notamos que en nuestro interior se esconde el deseo de discernir el mal del bien. Y hemos decidido que estos sentimientos debían ser transmitidos para que perduren en el tiempo, por lo menos hasta que se apague el sol. Los tratados, las teorías y teoremas, y la sabiduría que el hombre ha resumido y procesado de lo que observaba a su alrededor, le han posicionado como dominador de todo lo que ve. Este es quizás el gran motivo por el que deberíamos respetar esa intuición única entre los seres vivos que nos lleva a proteger el medio que habitamos. Aquí somos la especie dominante. Poco escapa a nuestro poder y control, tan solo el tiempo. Pero si queremos pervivir millones de años y expandirnos incluso por el resto del universo, aún nos queda mucho que aprender. Tendríamos que saber cómo alargar y estirar aún más nuestras vidas, o al menos mantenerlas en suspenso para esperar un idóneo amanecer. Deberíamos encontrar la manera de controlar nuestros latidos para que en cada uno no se escapara un trozo de existencia. A lo mejor, para conseguirlo, deberíamos mirar al origen de la vida, quizás a las bacterias, que no mueren, que solo se dividen y que probablemente llegaron a este mundo desde otro. Las bacterias conocen en efecto una forma de eternidad, y aunque hayan podido ser viajeros espaciales como nosotros hoy y nos acompañen en el futuro en nuestros sueños de colonización del universo, es innegable que si el hombre solo fuera una bacteria muy evolucionada, un animal con 3.500 millones de años de edad, deberíamos considerarnos al menos un animal muy extraño. La especie más atípica de cuantas se conocen, el mayor rara avis de la naturaleza. Porque es cierto que muchas especies hablan complejos y ricos lenguajes,
pero solo nosotros escribimos poesía o componemos música. Porque es cierto que los animales diseñan y usan todo tipo de herramientas, pero ningún otro ha sabido utilizar y dominar el fuego sometiendo la materia al antojo de un láser. Cazamos, construimos y nos movemos mejor que ninguna otra especie de este planeta, en el que después de 4.500 millones de años nos hemos erigido como estirpe suprema, capaces de lo mejor y de lo peor, violencia o amor. La familia humana aglutina todas las cosas buenas y malas que se han dado cita entre la vida. Los animales aprovechan al máximo los recursos de su entorno, pero ninguno de ellos se sabe responsable del futuro de la Tierra. Ninguna otra forma de vida se planteó jamás medir las despensas disponibles. Ninguna otra forma viva ha calculado el tiempo restante de una herencia que hay que organizar y preservar para mañana. Ninguna otra se lamenta de la desaparición de sus vecinos de planeta, al mismo tiempo que los aboca al abismo de la destrucción. Con nuestra gran incoherencia hemos conquistado el mundo entero. Nos hemos reproducido al máximo de las posibilidades físicas. Hemos alargado nuestra longevidad por encima de las cotas más optimistas que pudieran haber soñado nuestros ancestros. Y sabemos que irremisiblemente hemos de morir. Nuestro concepto del tiempo es infinito. Podemos soñar con años innumerables, pero precisamente por ello tememos no solo el peligro como les ocurre a los demás animales, tememos la muerte. Y la tememos de forma diferente, porque la mayoría ha llegado a creer que no es el final. Creer. Sin duda sí existe una diferencia entre el Animal Sapiens y el Homo Sapiens. Esta ha de ser buscada en una esfera que trascienda a la biología y a la química. Nosotros somos capaces de imaginar la eternidad. Podemos actuar en un plano metafísico, quizá libres y desobedientes de un mapa cromosómico, porque la moderna ciencia de la genética sigue sin encontrar el gen específico de la esperanza.